En el minuto 120 del partido más importante de su carrera, José Canale, un defensor paraguayo que hace pocos años todavía jugaba en el Querétaro de la Liga Mexicana, sin que nadie fuera de su círculo más cercano supiera su nombre, caminó hasta el punto de penalti del Gillette Stadium, en Foxborough, con la responsabilidad de eliminar a una de las selecciones más poderosas de la historia del fútbol. Disparó. Manuel Neuer, el portero alemán que ganó un mundial en 2014, se lanzó al lado equivocado. El balón entró, y en ese instante, Paraguay hizo algo que jamás había hecho en su historia. Algo que ninguna selección sudamericana había hecho de esa manera específica contra Alemania jamás. Eliminó a los alemanes en una tanda de penaltis. Por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo, Alemania perdió una definición desde los 11 metros. Pero esta historia no es solo sobre un resultado. Es sobre un hombre que hace pocas semanas era el blanco de las burlas más duras del fútbol paraguayo, y que esta noche se convirtió en el héroe nacional más grande que ha tenido este país en muchos años. Esto es lo que pasó en Boston, y es una de las historias más extraordinarias que ha dejado este mundial. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que entender primero quién es Orlando Gil y de dónde viene. Porque la noche del 29 de junio no fue solo la noche en que Paraguay eliminó a Alemania. Fue la noche en que un portero de 26 años, que titula en San Lorenzo de Almagro, en la primera división argentina, que nació en la ciudad paraguaya que lleva su mismo nombre, le devolvió a su país algo que llevaba esperando toda una generación. Paraguay debutó en este mundial con una derrota humillante, 4-1 ante Estados Unidos. Y en ese partido, Gil no estuvo a la altura. Las críticas no tardaron en llegar, y no fueron críticas cualquiera. José Luis Chilavert, la leyenda viviente del arco paraguayo, el portero que marcó goles de tiro libre y que es venerado en todo el país como uno de los símbolos del fútbol guaraní, salió a hablar después de esa derrota, con palabras que ningún jugador joven quiere escuchar de su ídolo. Dijo que Gil jugaba mudo, que no hablaba, que el fútbol es comunicación, especialmente para un arquero, y que Gil no la tenía. Esa crítica, viniendo de quien venía, pudo haber destruido a cualquier jugador de 26 años en su primer mundial. Y aquí, si este tipo de historias te conmueven, si te gusta el fútbol que se construye desde el sacrificio y no desde el privilegio, suscríbete al canal ahora mismo, porque las próximas semanas de este mundial van a estar llenas de historias como esta, y queremos contártelas todas con el mismo nivel de detalle. El botón está ahí. Un segundo, y no te perdés nada. Pero antes de hablar de la respuesta de Gil, hay que entender de dónde viene de verdad este jugador. Porque la historia que está detrás de esa noche de Boston no empieza con una crítica de Chilavert. Empieza años antes, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Cuando nació su hijo Lautaro, la situación económica de la familia de Gil era crítica. Los gastos médicos se acumularon de una manera que la familia no podía sostener. Y el portero, en ese momento todavía lejos de cualquier reconocimiento, tomó una decisión desesperada. Vendió prácticamente todo lo que tenía relacionado con su carrera. Sus botines, su ropa del club y hasta una camiseta de la selección paraguaya sub-20 que guardaba como uno de sus recuerdos más preciados. Todo para poder llevar comida a su casa. Fue su esposa, Melissa Ábalos, quien años después contó públicamente ese capítulo de sus vidas que Gil nunca había mencionado. Ese es el hombre que llegó al Mundial 2026. No un portero que nació con todo resuelto. Un portero que conoce el fondo del pozo desde mucho antes de pisar un campo internacional. Después de la derrota ante Estados Unidos y las críticas de Chilavert, Gil respondió de la única manera que sabe responder, jugando. Mantuvo la portería a cero en la victoria ante Turquía 1-0. Mantuvo la portería a cero de nuevo en el empate sin goles ante Australia, que clasificó a Paraguay a los 16avos de final. Terminó la fase de grupos como el portero mejor calificado defensivamente de todo el torneo,
según el ranking de rendimiento de la FIFA, con una puntuación de 8,29, la más alta de cualquier guardameta del Mundial. Y entonces llegó Alemania. El lunes 29 de junio, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Paraguay se enfrentó a una de las selecciones que más respeto genera en la historia del fútbol mundial. Alemania llegaba con un dato que pesaba sobre cualquier sudamericano que la enfrentara. Había ganado sus últimos 5 partidos de eliminación directa en mundiales contra selecciones de Sudamérica desde la final de 2002. Y Paraguay, por su parte, había perdido sus 4 eliminatorias anteriores contra rivales europeos sin marcar un solo gol en ninguna de ellas. La historia estaba completamente del lado alemán. Y entonces, en el minuto 42, Julio Enciso adelantó a Paraguay. El extremo de 22 años, una de las grandes promesas del fútbol guaraní, definió con una calidad que silenció por un momento a las gradas alemanas que llenaban el estadio. 1-0. Paraguay ganándole a Alemania en la primera mitad de un partido de eliminatorias mundialista. Alemania reaccionó. En el minuto 54, Kai Havertz empató el partido con un gol que devolvió el orden esperado al marcador. 1-1. El resto del tiempo reglamentario fue de dominio alemán, con Wirtz, Sané y el propio Havertz buscando el segundo gol que cerrara el partido. Pero Paraguay resistió, y Gil, que ya estaba teniendo un partido sólido, empezó a hacer las intervenciones que terminarían convirtiéndolo en el protagonista absoluto de la noche. El partido se fue a la prórroga, y en esos 30 minutos extra, Alemania creyó que había marcado el gol que decidía todo. Pero el VAR revisó la jugada y anuló el gol por una infracción sobre el propio Gil. El árbitro confirmó que el portero paraguayo había sido perjudicado en la disputa previa al remate. Otro momento donde Gil, sin necesidad de tocar el balón, fue el centro absoluto del partido. 120 minutos. 1-1. Y la definición que nadie en Paraguay olvidará jamás, la tanda de penaltis. Y antes de contarte lo que pasó en esos penaltis, quiero pedirte algo. Si esta historia te está erizando la piel como me la erizó a mí cuando la investigué, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Porque cuando Paraguay juegue sus octavos de final contra el ganador de Noruega y Costa de Marfil, vamos a estar aquí con el análisis completo. No te lo podés perder. Manuel Neuer, el portero alemán de 1000 partidos de experiencia internacional, contra Orlando Gil, el portero que pocas semanas antes era cuestionado por su propio país. Esa fue la batalla psicológica que definió la tanda. Alemania tiró primero. Convirtió. Paraguay respondió. Convirtió. Alemania tiró de nuevo. Paraguay respondió. Convirtió. Y entonces llegó el momento donde la historia cambió de dirección. Kai Havertz, el mismo que había marcado el gol del empate en el tiempo reglamentario, caminó hasta el punto de penalti, disparó. Y Orlando Gil, el portero que Chilavert había llamado mudo, voló hacia su derecha y atajó el balón. El primer momento de la noche donde Boston entero entendió que algo extraordinario estaba pasando. Paraguay convirtió su siguiente penalti. Alemania necesitaba responder. Nick Woltemade, el delantero que había entrado desde el banco, caminó hasta el punto de penalti con la presión de toda Alemania encima. Disparó. Y Gil volvió a atajar. 2 penaltis seguidos contenidos ante una de las selecciones más temidas del fútbol mundial. El partido llegó a la muerte súbita. Antonio Sanabria, de Paraguay, falló su disparo. Jonathan Tah, de Alemania, también falló el suyo, disparando por arriba del travesaño. Fabián Balbuena convirtió para Paraguay. Y entonces llegó el turno de José Canale, el defensor que jugó en el Querétaro de México, que fue campeón de la Copa Sudamericana, que nadie fuera de Paraguay conocía hasta esta noche. Caminó hasta el punto de penalti, con la posibilidad de eliminar a Alemania de un mundial en sus pies. Disparó. Convirtió. 4-3. Paraguay eliminó a Alemania. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la selección alemana perdió una tanda de penaltis. Y Paraguay,
que nunca antes había eliminado a Alemania en ningún mundial, escribió el capítulo más importante de su historia futbolística reciente. Orlando Gil, envuelto en la bandera de Paraguay, habló después del partido con la voz quebrada. Dedicó la clasificación a todo el pueblo paraguayo. Y reveló algo que nadie sabía. Tenía un sobrino internado al que le había prometido, antes del partido, que sería la figura del encuentro. Le prometí que sería la figura, dijo Gil. Esto es para él. El hombre que vendió sus propios botines para alimentar a su familia. El portero al que llamaron mudo después de la peor derrota del torneo. El arquero que terminó la fase de grupos con la mejor puntuación defensiva de todo el mundial, sin que nadie fuera de Paraguay lo notara. Esa misma persona atajó 2 penaltis frente a Alemania, sostuvo a su equipo durante 120 minutos y entró en la historia del fútbol sudamericano como el portero que eliminó a una potencia mundial. Para Alemania, esta eliminación abre una conversación dolorosa. Julian Nagelsmann llegó a este mundial con la misión de romper el patrón de las 2 eliminaciones consecutivas en fase de grupos de 2018 y 2022. Lo logró. Alemania pasó de grupos con autoridad, pero la eliminación en 16avos contra una selección a la que históricamente siempre había vencido en este tipo de instancias va a generar el mismo tipo de preguntas que ya se hicieron en las 2 ediciones anteriores. ¿Qué le está pasando a Alemania en los mundiales? ¿Por qué el equipo que sigue produciendo el mejor talento individual de Europa no logra traducir eso en consistencia en el torneo más importante del mundo? Esas preguntas van a acompañar al fútbol alemán durante los próximos meses. Pero esta noche, la historia no es sobre Alemania, es sobre Paraguay. Es sobre un país pequeño, con una población que no llega a los 7 millones de personas, que vio a su selección eliminar a una de las potencias históricas del fútbol mundial en la instancia más dramática posible. Es sobre un portero que pasó del fútbol del ascenso argentino a ser héroe nacional en cuestión de semana. Y es sobre la prueba más contundente de que en un mundial, cuando un jugador encuentra el momento exacto de su carrera para aparecer, puede cambiar la historia de su país. Para siempre. Paraguay está en octavos de final. Algo que muy pocos analistas, incluso dentro del propio Paraguay, hubieran imaginado antes de que empezara este torneo. ¿Crees que esta hazaña de Paraguay puede repetirse en octavos de final? ¿O el sueño termina aquí frente a un rival todavía más exigente?